Caputo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Gracias por la visita. Con vos no hablamos hace tiempo, mira, no hace mucho en tema calendario, pero... En Argentina, Vino la en calendario económico argentino Claro. es un... ¿Cómo está hoy la Argentina? Bueno, a ver, lo pongo de esta manera. Argentina ahora ya terminó con todo el ruido político Sí. que había, que era infernal. Lo vimos en la volatilidad de las acciones, los bonos, lo que subieron las acciones, lo que subieron los bonos, lo que bajó el riesgo país en días, te da una pauta. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos, acá la señal es el riesgo país, que era el número que estaba fuera de foco? Bueno, terminaron las elecciones, esos números se normalizaron, o están normalizándose. Y ahora empieza a aparecer la dinámica, bueno, ¿qué camino va a tomar Argentina hacia adelante? Lo que te está pidiendo el mercado y la sociedad en general es empezar a salir de la actitud apagamos incendios y empezar a lo que se llama el forward looking, a establecer las reglas de juego futuras que van a permitir que hoy el inversor empiece a tomar decisiones de inversión en Argentina, ¿no? Ahí empieza a aparecer la idea, bueno, reforma, mirando más a largo plazo, reforma laboral, reforma tributaria, con qué reglas voy a pagar impuestos, con qué reglas voy a contratar gente. Hay una discusión un poquito más de corto plazo que es, bueno, cuál va a ser la regla cambiaria. Ayer el presidente dijo que se sostienen las bandas. Sí. ¿Le crees? Porque lo vienen reafirmando tanto el presidente como Caputo y siguen hablando de ese tema. ¿Por qué? Mira, si hay que en Argentina es 100% predecible y generalmente no suele ser cierto, es que los gobiernos siempre van a defender el esquema cambiario hasta que lo cambian. Ahí con el esquema cambiario lo que pasa es que el mercado no le cree a las bandas como un sistema sostenible. Sí es cierto también, y el presidente lo ha dicho en otras ocasiones, que esto va hacia un sistema de flotación en algún momento. El mismo diseño de las bandas Claro, son da esa divergentes. idea. Claro. En Da algún esa momento idea. va a tener una banda tan amplia que no tiene bandas. Que no va a tener banda. Y de hecho ya la banda inferior no sirve para nada, lo que queda solamente la banda superior. Sí. Y ahí la pregunta es si esa banda superior, la realidad la pregunta hoy es, che, ¿la banda superior la vamos a mantener así? ¿La vamos a cambiar o qué? También tuviste a Caputo diciendo muchas veces, yo con este dólar me siento cómodo. Bueno, es que este dólar empieza a ser un dólar que ya la economía se empieza a sentir más cómoda en general. A ver, Argentina hoy no está lista todavía para flotarlo totalmente, eso está claro. ¿Por qué? Porque todavía la inflación es alta. Es cierto que ha bajado muchísimo, estamos en 2% de inflación. Ayer estaba viendo el número nuestro que medimos de octubre, nos dio 2%. 2%, o sea, te dio incluso menos que en septiembre. Menos que septiembre. Y 1,7 la núcleo, o sea, está bajando muy bien, pero para un sistema de flotación libre donde uno lo que quiere es casi nada de inflación, sigue siendo muy alta, ¿no? Eso significa que con 2% de inflación todavía hay precios que se están acomodando, todavía hay ajuste que hacer de tarifas, queda poco, pero queda. Y todo eso implica que todavía los mecanismos de precios no están completamente terminados de ajustar. Entonces, ir a flotación en este esquema puede ser medio peligroso. Entonces, no puedes ir a flotación totalmente todavía, además tenés cepo cambiario, hay cosas para hacer antes de ir a la flotación. Y por otro lado, la banda superior empieza a ser casi una banda molesta ahí. Porque si el gobierno, si el tipo de cambio está en 1.500 más o menos, pegándole a la banda todo el tiempo, y encima te están pidiendo en los mercados que empieces a acumular reservas, lo cual es razonable a la luz de lo que pasó. Fíjate cómo el mercado, en un mercado volátil las reservas son necesarias, y además tenés vencimiento de deuda y querés ingresar a los mercados de deuda internacional y los bonistas te dicen, bueno, pero si querés que te renueve, tenés algún tipo de garantía en dólares que me sirva. Entonces hay una demanda porque el gobierno acumule reservas. De hecho, el propio FMI te lo pidió en el acuerdo. Y la pregunta es, si vos hoy estás tocando la banda superior de reservas sin que el gobierno esté comprando reservas en cantidades importantes, ¿no? Algo está comprando, pero no en cantidades importantes. Pero si salís a demandar más... Si salís a demandar más, ¿qué pasa con el tipo de cambio, no? Siendo que además tampoco tenés exportaciones, 60.000 millones de dólares de exportaciones que anticipaste. Entonces hay ahí como varias preguntas que se hace todo el mundo sobre el mecanismo de cambiario. Pero acá viene un punto para mí que hay que tener en claro. No hay tantas dudas sobre el nivel de tipo de cambio. La discusión acá no es sobre,
che, el tipo de cambio está bien o está mal. Lo dijo el ministro Caputo, 1.500 parece razonable. Si hoy va a viajar al exterior, se encuentra con que ya no es todo súper barato, que el tipo de cambio empieza a ser más razonable. Ahora hay una discusión, che, puede ser 10% más alto o 10% más bajo, pero eso es propio del mercado. La gran discusión en este momento es cuál va a ser el mecanismo cambiario y monetario, ¿no? Porque todavía hay cuestiones por resolver en materia monetaria. Ese me parece que es el punto de discusión en este sentido. Pero no me parece que sea un problema más de tipo, tanto de tipo de cambio. La complicación, Fausto, en la acumulación de reservas, ¿no está asociado también a esta política del gobierno de no comprar hasta que no toque el piso de la banda para prevalecer la desaceleración de la inflación? Hoy tenemos un piso de la banda cerca de 900 pesos. Claro. Quedó muy abajo el piso de la banda. Por eso digo, la banda inferior ya no tiene sentido, nadie ve el tipo de cambio ahí. Entonces, el esquema cambiario nos determina cerrar. Porque te están diciendo necesitas reservas, sí, más reservas. Si vas a comprar el piso de la banda, da igual que compre el Tesoro el Banco Central, porque el Tesoro sí puede intervenir antes del piso de la banda. El Tesoro puede intervenir cuando quiera. Claro. En general es mejor que intervenga el Tesoro porque no hay emisión de pesos del otro lado. Lo que pasa es que la capacidad del Tesoro de intervenir es muy chiquita. Es superávit. Es superávit, es muy chiquito para la cantidad de dólares que necesita la economía argentina como para tener cierta garantía. Trato de explicar. El año que viene vencen alrededor, redondeamos, 15.000 millones de dólares de deuda en dólares, de los cuales 10.000 tenés en enero, 5.000 en enero y 5.000 en julio. Después hay el resto distribuido alrededor del año. Lo que está pidiendo el mercado es decir, tener los dólares para pagar una parte de eso por lo menos, ¿no? O si es posible todo un año, porque eso es todos los años. Eso es un año, el año siguiente es lo mismo, el año siguiente es lo mismo. Si vos, por razón que sea, elecciones, ruido político, ruido internacional, vos no tenés acceso al mercado de dólares o al mercado de bonos, que además tampoco lo tenemos, ¿de dónde vas a sacar los dólares para pagar eso? No los pesos. Los pesos los tenés porque tenés superávit fiscal, pero ¿dónde sacás los dólares? Por eso se está pidiendo las reservas. Entonces, ahí te das cuenta, si vas a esperar a tocar el piso de la banda, no vas a comprar nunca. Y el Tesoro tampoco tiene un superávit fiscal tan grande, el total, porque ahí sí importa el total para la compra de dólares. 0,2 puntos del PBI, 0,5, sí. No es lo suficiente, son 1.200, extremo. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares como muchísimo con un superávit fenomenal, pero que no lo creemos. ¿Imaginás la inflación en cero el año que viene, como dijo el presidente Milei? Yo creo que la inflación en algún momento va a empezar a bajar fuertemente, ¿no? Porque la restricción monetaria es grande, hay equilibrio fiscal, ya no hay ninguna condición para que la inflación se mantenga fuerte, digamos, ¿no? Es como un virus, la inflación, que le está sacando todo el alimento con el que crece y entonces no tiene espacio para crecer. Sí quedan acomodamientos de precios relativos que todavía van a tener un impacto, pero eso es cada vez menor y no alcanza para que tengas realmente inflación, ¿no? Eso significa que por ahí tenés alguna suba de precios un mes, pero no para continuar esa inflación. Un aumento de precio relativo simplemente es más o menos un impacto sobre los cálculos de la inflación, más que sobre el nivel de inflación. Y de hecho, te digo, el dato de octubre es muy positivo en ese sentido. Con toda la corrección cambiaria que tuviste. Claro, pues hablaba que iba a ser mayor a la de septiembre. Y la núcleo nos lleva a 2. Entonces, eso te está indicando que no tiene de dónde comer la inflación para sobrevivir, ¿no? Lo que sí es cierto es que ahora bajar un punto de inflación es más difícil que bajarlo cuando tenía 4% de inflación mensual, por el simple hecho de que hoy un punto es la mitad de la inflación. Bien. El gobierno quiere seguir recortando tasas. ¿Crees que hay margen de cara a los vencimientos que tiene la Secretaría de Finanzas hasta diciembre? Y hay una decisión muy importante de Bausili ahora el 28 de noviembre sobre los encajes. ¿Qué crees que va a hacer ahí? Y yo creo que tiene que empezar a bajar los encajes. Bueno, ahí es donde los economistas nos divertimos, porque ahí es donde vemos el desafío que tiene el gobierno. Claro, es una diversión. Sí, eso es la parte que cuando te ponemos muy nerds, los economistas se juntan a comer y hablan de las tasas. Hablamos de las tasas y los encajes. Sí. Pero voy a tratar de plantear el dilema que tiene el gobierno, que está vinculado al tema de reservas. Es cierto que la demanda de pesos en Argentina es muy chiquita y tiene que recuperarse. Entonces vos decís... Para explicar, porque esto me parece interesante saber.
Milei habla mucho también, cuando los escuchaste al presidente, al ministro de Economía, de la demanda. ¿Qué significa la demanda de pesos? La demanda de pesos es la cantidad de pesos que la sociedad tiene inmovilizados, o sea que no está usando para nada. Todos demandamos pesos en teoría para después comprar cosas, ¿no? O sea que en realidad la demanda de pesos es temporal, porque yo demando el peso Y después lo gasto. y después me lo saco encima. El tiempo que yo mantengo los pesos en mi bolsillo, en la caja de ahorro, es la demanda de pesos. Entonces, por ejemplo, si vos cobrás el sueldo en un país con cero inflación, por ahí tenés la plata guardada en la caja de ahorro hasta fin de mes. A fin de mes, si te sobró, ves qué haces. Entonces, todo ese mes tuviste la plata guardada y vas gastando ahí. Bueno, si vos estás en un país con hiperinflación, cobras y te lo sacas encima instantáneamente. Entonces, la demanda de pesos es muy, muy chiquitita. Por eso la hiperinflación se dice cuando la demanda de pesos tiende a cero. Cobras y te lo sacas. Cuando no tenés inflación, la demanda de pesos es más grande. Bueno, a medida que la inflación baja, es natural que vos tengas más tiempo los pesos guardados. No estás tan desesperado por sacarte los pesos encima. Además, cuando tenés mucha inflación, tenés que comprar, no sé, las zapatillas para los chicos del colegio, cobrás y vas a comprar. Sí. Cuando no tenés inflación, por ahí guardar los pesos, voy la semana que viene, voy la otra, ya veré cuando me hago el tiempo. Y cada vez te aumenta más la demanda de pesos. Y cada vez te aumenta más la demanda de pesos. Cuanto más tiempo tengas los pesos dando vueltas, mayor es la demanda de pesos. Porque es la cantidad de pesos que tengo inmovilizado, que no estoy usando. Entonces, en la medida que la inflación baje y la economía se acomode, lo más razonable es que la demanda de pesos crezca. Sí. Y eso es lo que todos están calculando. Si aumenta la demanda de pesos, significa que el Banco Central va a poder emitir pesos sin que eso se genere inflación. El tipo de cambio. Exactamente. Ahora, el Banco Central tiene necesidad de aumentar pesos por dos vías. Una vía es comprando reservas. O sea, cuando Emito, pero compro dólares. Cuando compro dólares, tengo que emitir los pesos. Sí. Entonces, eso es una opción. Y la otra opción es bajar encajes. Cuando yo bajo encajes, en realidad lo que está haciendo es permitiéndole a los bancos largar más pesos a la economía. Entonces, fíjate vos cuál es el problema. Tenemos dos razones por las cuales emitir pesos. Una es bajar los encajes, otra es comprar reservas. Pero una sola razón por la cual emitirlos, que sería la demanda de dinero. Entonces, dependiendo de la velocidad que crezca la demanda de dinero, vos podés comprar más reservas y podés bajar más encajes o no. Y eso es lo que debe estar Bausili calculando, es donde los economistas que hacemos los calculitos con Bausili y nos divertimos. ¿Se juntan esta noche para eso? Para eso, si viernes a la noche y sábado a la noche. ¿Me contás cuál es la verdad del consumo? Sí. Porque, obviamente, y antes de las elecciones sobre todo, se notó una caída fuerte del consumo. Por otro lado, hay quienes te dicen, no, mirá, sí, bajó el consumo, no tanto como dicen, porque hay consumo que ya no se da en los canales habituales y el consumo online no lo mide a nadie. Sí. ¿Cuál es la verdad del consumo? No, el consumo online se mide indirectamente, pero se mide. A ver, es dos cosas sobre el tema del consumo. Y además hay que separar el consumo en todos los consumos que tiene hoy la sociedad, o un hogar. Hoy un hogar podemos separarlo en cuatro tipos de consumo. El consumo de bienes públicos, servicios públicos, perdón. Sí. Colectivo, de gas, electricidad, agua. El consumo de servicios privados, prepagas, Sí. alquileres, Sí. etcétera, expensas. El consumo masivo, que es el consumo de supermercados, básicamente. Y el Bien. consumo de bienes durables, autos, electrodomésticos, etcétera. Lo que ha pasado con el consumo es que hubo una recuperación de los ingresos del 2023 al 2024, que se detuvo más o menos en febrero o marzo, cuando se detuvo la actividad económica. Y eso, en principio, estuvo acompañado por el aumento del consumo. Ahora, este consumo, estos cuatro rubros, fueron completamente diferentes a la hora de cómo se comportaron. Y para entender esto hay que entender esto. El consumo masivo, que es el que más vemos, en el 2023 estaba sobreestimulado. Por qué? la inflación. Por la inflación, porque además tenías congelados los bienes y servicios públicos, tenías congelados los servicios privados, muchos o muy importantes, Sí. como el alquiler, por ejemplo, o las prepagas. Entonces, esos consumos estaban muy reducidos, o se pagaba poco, se gastaba poco en eso. Y no había crédito para conseguir Y además con la inflación vos lo que bienes durables. ibas y estoqueabas. Y estoqueabas. Sí. Y quinto, el precio del ahorro era muy bajo. Este es un tema importante. Sí. Vos además de consumir, ahorrás. Si tu sueldo en dólares, el precio del ahorro, ¿cuál es? El dólar. Es decir, los argentinos ahorramos en dólares. Sí. Si tu sueldo en dólares es muy bajo, tenés poco para ahorrar, entonces decís, me lo gasto. Es más, ahorro comprando. Si logro comprarme el celular, al tipo de cambio oficial me lo compro. Entonces,
veías un consumo muy estimulado, sobre todo consumo masivo. ¿Qué pasó? Se acumularon todas las tarifas, el gasto de los hogares en tarifas, en servicios públicos aumentó. Sí. Gran parte de la suba del ingreso se lo llevó eso. Aumentaron los servicios privados, prepagas, alquileres, Sí, se liberó. celulares. Alquileres no subió el precio, pero sí lo que se dio es que aumentó la demanda de alquileres. Gente que antes no se podía de su casa o tenía que o no conseguía dónde alquilar, decidió, sobre todo jóvenes, ir a alquilar, entonces empiezan a gastar más en alquileres. Entonces también empieza a haber un aumento en todos los consumos de servicios. Por otra parte aparece el crédito, empieza a aparecer el consumo de motos, autos, etc. Y el ahorro también se... Claro, tu ingreso es finito, en realidad. Claro, tu ingreso es finito. Sí. Y el ahorro también, en aquellos que pueden ahorrar, se acrecentó. Con lo cual, todos estos, con tu ingreso es finito, y aumentaste la proporción de consumo de servicios, aumentaste la proporción de consumo de bienes durables, y los que pudieron aumentaron su ahorro, el resultado fue que el consumo masivo se comprimió muchísimo. Eso porque se está reordenando la canasta de consumo. Ese reordenamiento, o sea, reordenó. Ese reordenamiento creemos que está terminando este 2025. Con lo cual, a partir del 2026 vas a ver un crecimiento más homogéneo en todo lo que es consumo. Pero pasó algo ante las elecciones, y es que el ahorro subió. La compra de dólares fenomenal que tuviste, son 23.000 millones de dólares que se compraron previo a las elecciones, de algún lado salió la plata. Sí. No es que la gente tenía los pesos guardados en una caja fuerte y dijo, voy a comprar dólares. Lo que hizo fue frenar el consumo, etc. Y por eso vimos en lo que es consumo masivo un desplome del consumo masivo previo a las elecciones. Lo que creo que va a pasar es que eso ya pasó y eso se va a recomponer. Sí, igual se tiene que recomponer tu cartera de consumo, porque tu ingreso, Sí, sí. si yo no recompongo mi ingreso, está bien, yo puedo lo que dolaricé y metí de ahorro, ponerle que ahora lo saque. O no, simplemente no seguir Pero, dolarizándote y ya te... Pero todo lo que yo le saqué al consumo porque me subieron los servicios públicos, la verdad que todo eso va a seguir. Va a seguir. O mis ingresos aumentan, o si no, mi ecuación de consumo va a ser igual. Exactamente. Entonces, en algún momento, pero yo lo que creo que va a pasar, que tiene que pasar en 2026, es que tiene que empezar a crecer la economía. Entonces ahí sí, a partir de este punto ya no hay más reestructuración de consumo, porque lo que hemos visto fue todo ese boom de consumo del 2022-2023 era falso, porque era simplemente contra no pagar tarifas, no pagar alquiler o no alquilar nada. Acuérdate que en ese momento se discutía, che, los chicos ya no pueden, no es que no pueden comprar una casa, no pueden ni alquilarla. Entonces, todo ese consumo masivo sobreestimulado se corrigió. Ahora ya todo está corregido, la estructura de gasto ya está bastante corregida. La única forma ahora de crecer el consumo es que crezca la economía, que crezca el ingreso. Sí. Entonces, la pregunta del millón, y ahora, por eso te decía, donde nos vamos a posicionar todos en adelante es el crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico tiene que haber inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber lo que los economistas llamamos un forward looking. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál va a ser el régimen de contratación de personal? ¿Cuál va a ser el régimen de impuestos? ¿Cuál va a ser el régimen cambiario? Por eso es fundamental lo que pasa en el Congreso. Exactamente. Entonces, esa va a ser la posición de Argentina en el futuro, es volver a pensar en el crecimiento económico, que es lo que todos los países del mundo piensan. Y cómo ser más competitivos, y cómo vender más, y cómo exportar más. Y el centro se va a poner en la microeconomía de vuelta, que es la parte más importante. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Te dejamos seguir para que vayan preparando la cena de esta noche. Sí, haciendo calculitos. Haciendo calculitos. Gracias. Gracias.